Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, And through the verses that we're going to study today, vamos a ver esto. we're going to see the following. La necesidad de entrar al reposo de Dios, Our need to enter God's rest, las intenciones, por qué las intenciones y los motivos de nuestro corazón tienen que ser examinados por la palabra. and why our intentions and the motives of our heart must be examined by His Word. Y porque hoy podemos acercarnos confiadamente, como cantábamos ahorita, al trono de la gracia. And why today we can come before His throne with all our confidence. Entonces, acompáñame a Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 16, pero voy a leer primero capítulo 4, del 1 al 11, me voy a detener ahí, voy a orar y entramos al estudio de la palabra. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Proclamemos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el capítulo 3 y 4, el autor de Hebreos toma como ejemplo al pueblo de Israel y su paso por el desierto para introducir un concepto que él llama reposo. The author of Hebrews in chapters 3 and 4 uses the people of Israel as an example of the time that they are walking through the desert. Si pusiste atención y nos acompañaste en la lectura, pudiste darte cuenta que esta palabra reposo se repite como 4 o 5 veces en una sección considerablemente corta. So in this passage, the word rest is mentioned about 4 times in a relatively short passage. Entonces, el capítulo 3 y 4, el autor de Hebreos dedica esta sección para hablar de esto, para introducir este concepto, el reposo. So the author of Hebrews uses chapters 3 and 4 to introduce this idea of rest. El cual, o esta palabra, la va a usar para referirse a 2 cosas. And he's going to use this word to refer to 2 things. El primero, el reposo que representaba la llegada y la conquista de la tierra prometida. First of all, what represented when the people of God arrived to the promised land. Era una tierra en la que, como dice Levítico 20, era un lugar donde había abundancia y toda clase de bienes. In Leviticus 20, it describes this place as an abundant place of many goods. Era este reposo de llegar a un lugar donde el pueblo ya no iba a ser esclavo, sino ahora iba a ser bendecida
para bendecir a las naciones a su alrededor. It's that place of rest where the people of God arrive to be blessed and therefore bless those around them. Pero también, y especialmente en el capítulo 4, But also, and especially in chapter 4, va a hablar de un reposo mayor. it talks about a greater rest. Un reposo que no se limita a un territorio físico o a cosas simplemente materiales, A rest that goes further on than just a physical territory or material goods, sino al reposo que es el reposo que nos lleva a descansar por medio de la fe en la obra que Dios ha provisto para nuestra salvación. It is a greater rest that permits us to rest in the work of Christ on the cross. Por eso, si te fijas, en los versículos 8 y 9, el autor dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios y hay quienes faltan por entrar a ese reposo. If you look at verse 9, it mentions how there's a Sabbath rest that still remains and that there are still some that are for to go into that rest. Dice versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo, dice el autor de Hebreos, para el pueblo de Dios. Verse 8, it says, "For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then our Sabbath rest for the people of God." Entonces, el autor de Hebreos The author of Hebrews utiliza la palabra reposo para referirse al descanso que representaba entrar en la tierra prometida, uses the word rest in the Old Testament to talk about the rest that the people had when they came to the promised land. pero en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto de la gracia, But in the New Testament, under the new covenant, utiliza la palabra reposo para referirse a ese estado en el que entramos cuando creemos y confiamos en la obra que Dios ha provisto para nuestra salvación. he uses the word rest to talk about when we come into the trust and the security that we have in our salvation. Por eso en el versículo 3 y en el 10 se habla de esto. So that's why in verse 3 and 10 it talks about this. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, y en el 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verse 3 says, "Now we who have believed enter that rest." Verse 10 says, "For anyone who enters God's rest." Ahora, So, en el capítulo 3, in chapter 3, el autor de Hebreos habla de la incredulidad the author speaks about unbelief, de toda esa generación que salió de Egipto hacia la tierra prometida. that had the whole generation of people that came out of Egypt and went to the promised land. Y aun cuando en diferentes momentos habían sido testigos de la obra y el poder de Dios actuando a su favor, And even though they had been witnesses of the power of God working on behalf of them, dice el autor de Hebreos, the author of Hebrews says, una raíz de incredulidad a root of unbelief los llevó a endurecer su corazón, led them to harden their hearts, a caminar en desobediencia to walk in disobedience, y a no confiar en las promesas que Dios le había dado. and to not trust in the promises that God had given them. Esa promesa de llevarlos al reposo de la tierra prometida. That promise of leading them to the rest of the promised land. Y podemos verlo como constantemente se están quejando y están diciendo, ay, ojalá no hubiéramos salido de Egipto, para esto nos trajiste, Moisés, para morir aquí, mejor nos hubiéramos quedado allá. And we see how the people
continually complain to God and, oh, why, Moses, did you lead us out? It would have been better for us to die in Egypt than to die here in the desert. Una raíz de incredulidad A root of unbelief endureció su corazón, hardened their hearts, lo que les llevó a caminar en desobediencia which led them to walk in disobedience y a no confiar en sus promesas. and not trust in his promises. Y como consecuencia, dice el texto, And as a consequence, the text tells us, Dios juró God promised que toda esa generación no entraría en ese reposo. that that whole generation would not enter into the promised land. Y es interesante, And it's interesting porque el autor de Hebreos toma el fracaso espiritual de esta generación the author of Hebrews takes the spiritual failure of this generation, ojo con esto, and pay attention to this, para advertirnos del peligro que hay de quedarnos fuera de un reposo mayor que Dios nos ofrece hoy. to warn us of the danger of staying outside of that promise. Porque así como aquella generación escuchó la promesa y vio el poder de Dios, In the same way that this generation heard the promise and saw his work, y aún así no entró and even so did not go into that a rest. ese primer reposo por causa de la raíz de incredulidad que endureció su corazón, That first rest, because of the root of disbelief that hardened their hearts. también hoy Also today, existe el peligro de escuchar la promesa, the danger exists to hear the promise, de escuchar la palabra, como dice el autor de Hebreos en el versículo 1, to hear the word like the author tells us in Hebrews chapter 1, y quedarnos fuera del reposo and to stay outside of that rest si permitimos que raíces de incredulidad endurezcan nuestro corazón. if we permit roots of unbelief to harden our hearts. Por eso el versículo 1 comienza diciendo justamente esto: That's why verse 1 begins saying just this. temamos, dice el autor de Hebreos, Let us be careful, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, that you would, since the promise of entering his rest still stands, alguno parezca no haberlo alcanzado. that one of you would be found to have fallen short of it. Y el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo Verse 11 tells us to make every effort to enter into that rest, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. so that no one will perish by following their example of disobedience. ¿Te das cuenta? Do you realize? Ahora, ¿qué significa todo esto? What does all of that mean? No sé, así que cierra tu Biblia y vámonos. Mira, la semana pasada te mencioné que desde una perspectiva bíblica, Last week I told you that from a biblical perspective, el pecado sin no solamente nos lleva a mantener un mal comportamiento does not only lead us to have a bad behavior o a hacer cosas externamente malas, or to do things that are externally bad, sino que el pecado es una raíz que nos desconecta de la gloria de Dios sin is what disconnects us internally from the heart of God. nos aleja de su presencia It distances us from his presence y cambia la forma en la que nos relacionamos con Él. and changes the way that we relate ourselves to him. Y creo que el apóstol Pablo dice de manera muy clara esto en Romanos 3:23. And the Apostle Paul tells us this in a very clear way in Romans 3:23. Cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God.
Ojo, no dice por cuanto todos pecaron y ahora están inhabilitados para hacer buenas cosas. It does not say, for all have sinned and are unable to do good things. Por cuanto todos pecaron y ahora no son capaces de tener un buen comportamiento o de portarse bien. It does not say for all have sinned and therefore are not going to be able to behave well, Sino destituidos, but that they fall short. expulsados, They are expulsed. excluidos They are excluded de la gloria de Dios. from the glory of God. Y eso no significa, o más que estar excluidos de su presencia, involucra también el que nuestras acciones están lejos de ser realizadas buscando su gloria. This is not just being excluded from his presence, but it is also that our actions do not seek his glory. Por eso te decía la semana pasada que pecado es toda aquella acción That's why I told you last week that sin is every action que desconectado, pecado es toda aquella acción que no tiene como propósito glorificar a Dios ni reflejar su imagen. does not have the purpose. All sin is this every action that does not have the purpose of glorifying God and seeking him. Porque yo te ponía este ejemplo. Because I gave you this example. Hay gente mala, There are bad people muy mala, who do bad things, que utiliza las ganancias que obtienen de forma corrupta that use their earnings to do things that are corrupt, para llevar regalos, juguetes a los niños de las comunidades. to take gifts to, okay, so they, in a corrupt way, they buy gifts and they take these gifts to marginalized communities. Que levanta escuelas, They lift up schools, que pavimenta carreteras. they pave highways. Y todas esas, si las clasificáramos simplemente por la acción, If we were to classify these things just because of the action, diríamos que son acciones buenas, we would say that they're good works. pero su fin no es glorificar a Dios But their end is not to glorify God, ni reflejar su imagen, nor to reflect his image. porque no se trata de lo que hacemos, Because it is not about what we do. se trata de la raíz de donde dan fruto esas acciones. It is about the root that gives fruit to those actions. Y cuando nuestro corazón no está conectado a la gloria de Dios, And when our heart is not connected to the glory of God, entonces no importa lo que haga externamente, it does not matter what I do externally. estoy pecando. I'm sinning. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 que todo lo que no proviene de fe es pecado. The Apostle Paul in Romans tells us that all that is not produced by faith is sin. Entonces, como te decía la semana pasada, el problema del pecado no solo es lo que hacemos, So as I told you last week, the problem is not just what we do. sino que nos deja fuera de la gloria de Dios, It excludes us from the glory of God. nos deja fuera de su It presencia excludes us from his presence y de la comunión para la que fuimos creados. and from the communion for which we were created. La buena noticia que hoy tenemos And the good news that today we have es que Jesús vino is that Jesus y came. como lo anunció Juan el Bautista, And as John the Baptist announced, vino como ese Cordero de Dios he came as that Lamb of God para resolver nuestro problema más grande y más urgente a solucionar, to resolve our greatest and most urgent problem, el pecado. sin. Un corazón alejado de la gloria de Dios y de una comunión con Él. A heart that is distanced from
God and a communion from him. Jesús como ese Cordero de Dios Jesus as that Lamb of con God su sacrificio with his sacrifice vino a quitar el pecado que nos separaba de Dios came to take away that sin that separated us from God y a reconciliarnos con Él. and to reconcile us to him. Y nuevamente el apóstol Pablo lo explica de una manera muy clara. Mira cómo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 10. And notice how the Apostle Paul describes this once again in Romans chapter 6, verse 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Entonces no sé si puedes ver lo profundo de esto. So I don't know if you can see how important this is. El pecado no solo nos lleva a manifestar conductas externamente malas, Sin does not just lead us to manifest externally bad actions. el pecado, dice Pablo, nos ha convertido en enemigos de Dios. Paul tells us that sin converts us into enemies of God, Completamente separados de Él, completely separated from him, excluidos completamente de su gloria, excluded completely from his glory. pero por medio de Jesús, But because of Jesus, como ese Cordero de Dios, as that Lamb of God, ahora podemos ser reconciliados con Él. now we can be reconciled unto him. Ahora, si pudiera ilustrarlo, And if we could illustrate this, diría que aunque Jesús construyó el puente que nos permite tener nuevamente acceso a la gloria de Dios, that even though Jesus built that bridge that allows us to return to the presence of God y a una relación con Él, and a relationship with him, es decir, Jesús vino, it is to say Jesus came, construyó el puente que nos permite cruzar hacia ese lugar en donde nuestro corazón es reconectado con la gloria de Dios y una comunión con Él. built that bridge, crossed it so that we could rebuild, newly have that be connected once again to his heart and to communion with him. El puente ahí está. The bridge is there. Ahora lo que necesitamos es cruzarlo. What we need to do is walk across. ¿Cómo hacemos esto? How do we do this? Tenemos que recordar esto. We must remember this. La semana pasada te dije que todas nuestras acciones son el fruto externo de una raíz más profunda. I told you last week that all of our actions is a manifestation of a deeper root in us. Eso significa que no solo necesitamos un camino o en este caso un puente que nos permita regresar nuevamente a la gloria de Dios. That means that we do not just need a way or a bridge to come back once again unto him. Ojo, Careful. te dije que este mensaje no iba a ser sencillo, I told you that this message wasn't going to be simple. pero si todas nuestras acciones externas If all of our external actions son el fruto are fruit, de una raíz más profunda, a deeper root, entonces, además de ese camino que nos ayuda a regresar a la presencia de Dios, so apart from this bridge, this way that allows us to come back to him, necesitamos que esas raíces que producen nuestras acciones we need that those roots that produce our actions sean expuestas to be exposed para poder darnos cuenta cuál es la condición de esa raíz. to be able to realize the condition of that root. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Are you with me? Sí, seguro, me regreso. Do I go back?
Regresamos la siguiente semana. Should we come back next week? Entonces, si lo que hago externamente es el resultado de lo que hay en mi corazón, If what I do externally is a reflection of what my heart is inside, necesito que mi corazón sea examinado y expuesto I need for my heart to be examined and exposed para saber qué hay en él. to know what there is in it. Y es aquí donde este concepto de reposo del que nos habla Hebreos And that is where the concept of rest that the author of Hebrews tells us se vuelve sumamente importante. becomes so important. ¿Por qué? Why? Porque si ese reposo nos habla de entrar al descanso de estar en la presencia de Dios Because if y that- su gloria, If that rest speaks of entering into God's presence and to be before his glory, ¿quién realmente puede entrar a ese reposo? who really can enter into that rest? Dice Hebreos, Hebrews tells us, temamos, let us be careful. no vaya a ser que existiendo la promesa de entrar al reposo, That since that promise of entering his rest still stands, alguno se quede fuera. that one of you would be found to have fallen short of it. Entonces, ¿quién puede entrar a ese reposo y quién se va a quedar fuera de ese reposo? So who can enter into that rest and who is excluded from that rest? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. We're going to look at what it says in Hebrews 4, 12 through 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. ¿Puedes ver cómo se conectan todas las cosas? Can you see how these things connect? Dice la palabra, o más bien hemos aprendido que nuestras acciones son el resultado de una raíz más profunda. We have learned that our actions is a result of a deeper root. Y viene el autor de Hebreos y nos dice que es aquello que va a revelar esas raíces de donde nacen nuestras acciones. And the author of Hebrews comes and tells us what is that which is going to examine where those roots come from. La palabra llega y no solamente examina lo que externamente hacemos, The word comes and does not only analyze what we do externally, sino que va mucho más profundo. it goes much deeper. Expone nuestros pensamientos, It exposes our thoughts, saca a la luz nuestras verdaderas it motivaciones brings our motives to light, y las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. and the true intentions that are in our hearts. Y cuando la palabra nos lleva y cuando la palabra expone nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nos lleva a reconocer dos cosas. And when the Word of God examines our thoughts, examines what is in us, it leads us to two things. La primera The first is, es que nos lleva a reconocer it takes us to recognize que aunque ya está ese puente ahí,
that even though this bridge is there, Sígueme el ejemplo del puente. we're going to continue with the example of the bridge, Que aunque el puente ya está ahí, that even though that bridge is there, cuando la palabra examina nuestro corazón, that when the Word of God examines our hearts, podemos reconocer que no podemos cruzarlo por nosotros mismos, we can recognize that we cannot cross that bridge on our own, confiando en nuestras fuerzas, trusting in our efforts, en nuestra capacidad, in our ability, en nuestros recursos in our resources, o en cualquier acción que hagamos. or any action that we could do. Y la segunda And the second thing is es que la palabra nos lleva a darnos cuenta de nuestra verdadera condición delante de Dios. that the Word of God leads us to recognize our true condition before God Y a reconocer que la única forma de cruzar ese puente and to recognize the only way to cross that bridge es dependiendo completamente de Jesús. is depending completely on Jesus. Que en mí no hay nada que pueda traer, ofrecer o presentar para que se me dé acceso y cruzar ese puente, That there is nothing that I can do, nothing that I can offer for me to be able to cross that, to be acceptable to cross that bridge. sino que necesito a alguien más. But I need someone else. Necesito a Jesús. I need Jesus. Necesito su obra de redención consumada en la cruz. I need his work of redemption that he did on the cross. Y quiero que veas lo interesante de esto. And I want you to see how important this Porque en is. el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, Because the systems of sacrifices in the Old Testament, antes de que un animal fuera presentado como sacrificio por el perdón de pecados en el templo, before an animal was presented as a sacrifice for sins in the temple, tenía que ser examinado detenidamente de arriba a abajo, de cabeza a cola, it had to be carefully examined in all parts of its body, from head to toe, para asegurarse que no tuviera ninguna mancha o ningún defecto. to make sure that it had no blemish or defect. Porque solamente un sacrificio perfecto podía ser presentado delante de Dios. Because only a perfect sacrifice could be presented before God. Cualquier mancha, cualquier defecto que tuviera ese animal quedaba descartado para ser ofrecido como sacrificio. Any blemish, any defect would exclude that animal of being acceptable. Y tienes que saber esto. And you need to know this. Porque cuando la palabra examina nuestro corazón, Because when the Word examines our hearts, queda en evidencia la realidad de que por nosotros mismos no somos aptos ni tenemos lo necesario para presentarnos delante de Dios. it gives evidence of the reality that we, for our own, are not able to be, we do not have what is necessary to be presented before God. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol For Pablo. all have sinned. Por cuanto en mi corazón hay raíces de incredulidad, hay raíces de ego, hay raíces de vanidad. There's roots of unbelief, of pride, of vanity. Eso me descalifica para poder presentarme delante de Dios. That disqualifies me to come before the presence of God. Por eso inmediatamente después de hablar de todo esto, del reposo, de la palabra y de la necesidad que tenemos de ser examinados por ella, So this is why right after he's talking about our rest and our need to be examined, el autor de Hebreos introduce una de las verdades más gloriosas de todo el Evangelio. the author of Hebrews introduces the most glorious truth of all the gospel. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, para poder entender el peso y la importancia de lo que el autor de Hebreos está diciéndonos aquí, So to be able to understand the weight of what the author of Hebrews is telling us here, necesitamos entender la importancia y el valor que tenía para el judío o en la cultura judía el sumo sacerdote. we need to understand what the importance of a high priest meant to a Jew. En el sistema ceremonial de Israel, In the ceremonial system of Israel, el sumo sacerdote era el único hombre que tenía acceso al lugar santísimo. the great high priest was the only one who had access to the most holy place. Era este lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba de manera contundente. It is there that the presence of God was manifested, Y a donde nadie podía entrar por su propia iniciativa o por su propia cuenta. and no one could go in because of his own initiative or on his own account. De hecho, solamente un día al año, Only once a year, en el día que se conoce como el día de la expiación, as the day that is known as the Day of Atonement, se podía accesar a esta parte del templo. could this part of the temple be accessed. Era un espacio separado por un velo, una cortina que separaba este lugar santísimo del resto del templo. It was a space that was separated by a veil. Y cuando se ingresaba, o cuando el sumo sacerdote ingresaba, When the great high priest entered, entraba llevando la sangre de un sacrificio para presentarla delante de Dios por el perdón de los pecados del pueblo. he would take with him the blood of the sacrifice of an animal that was to be offered for the sins of the people. Déjame decirlo así. Let me say it this way. Una vez al año, Once a year, el sumo the sacerdote great high priest era el único que podía cruzar ese puente was the only one that could cross that bridge para representar al pueblo to represent the people y ofrecer sacrificio por el perdón de sus pecados. and offer sacrifice for the forgiveness of their sins. Ahora, existían varias cosas muy interesantes que tenían que ocurrir And para there- poder ofrecer este sacrificio. And there were several things that existed that needed to occur for this to happen. El sumo sacerdote tenía que cumplir con una serie de rituales antes de entrar. The great high priest had to fulfill a series of rituals before going in. Uno de esos rituales era lavarse completamente el cuerpo One was como símbolo de purificación, to wash his whole body as a symbol of purification. ya que si no se lavaba completamente el cuerpo, al entrar a ese lugar podía morir. Because if he did not do so, he could, on coming into that area, he could die. Pero también antes de entrar, But also before entering, el sacerdote tenía que tomar un puño de incienso, the high priest had to take a handful of incense, encenderlo light it, y tenía que hacer que el humo de ese incienso llenara el lugar santísimo, the smoke of that incense had to fill the presence of the temple. no de todo el templo, solo del lugar. Not the whole temple, only the high. Y así Most holy protegerse de no ver directamente la gloria de Dios que descendía. In such a way he would not be able to see the glory of God. Ya que si el sacerdote veía directamente esa gloria, inmediatamente caería muerto. Oh, I said that wrong. It would, the smoke would impede him to see clearly, because if he were to see the glory of God in its fullness, he would die. Y por último, antes de ofrecer sangre
en sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, And before offering this blood, in offering for the forgiveness of sins, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y el pecado de su familia. the high priest first had to offer a sin offering for his own sins and those of his family. Ya que de no serlo así, Because if he did not do so, inmediatamente moriría. he would immediately die. Además, al momento de estar ofreciendo el sacrificio de acuerdo al Levítico capítulo 16, versículo 17, And if he did not fulfill what was dictated in Leviticus, nadie más podía estar en ese lugar acompañando al sacerdote o ayudándole. no one else could be with him. Era algo que se tenía que hacer completamente solo. He had to do completely alone. Entonces, era un sacrificio It was a sacrifice que se hacía en una completa tensión, that was made with the complete intention, tensión, tension, not intention, en temor, fear, porque cualquier cosa, because anything por más mínima que fallara, that were to be done in the wrong way, no habría oportunidad de repetirlo o dejar que alguien más viniera a hacerlo. there would be no opportunity for it to be redone. Porque el lugar santísimo era el espacio donde la presencia de Dios llegaba y llenaba ese lugar. Because the Holy of Holies was the place where God would come and have it in his full glory. Y si el sumo sacerdote entraba sin haberse purificado correctamente, And if the great high priest did not purify himself correctly before going in, o si el humo del incienso no era lo suficientemente denso, or if the smoke was not dense enough, o el sacrificio no cumplía con alguna característica para poder ser presentado como ofrenda, or if the sacrifice did not fulfill the characteristics needed, la gloria de Dios haría que el sumo sacerdote cayera inmediatamente muerto. the glory of God would make this great high priest die immediately. Pero más allá de la muerte física del sacerdote, But further on than just the death, the physical death of this great high priest, la consecuencia más grande es que Dios no iba a aceptar ese sacrificio. the greater consequence was that God would not accept that sacrifice. Y el pueblo iba a tener que cargar con la culpa de su pecado por no haber sido borrado. And the people would have to carry the guilt that their sin was not erased. Por no haber sido perdonado su It had pecado. not been forgiven. Entonces, aunque el sumo sacerdote era el que podía cruzar ese puente una vez al año, So this great high priest would go once a year. también existía el riesgo de fallar There was also the existence of that he could fail y no poder cruzarlo and not be able to go para presentarse delante de Dios. to present himself before God. ¿Te das cuenta? Do you realize? Pero Jesús lo cambia todo. But Jesus changes everything. Jesús no solo construye el puente, Jesus does not only build the bridge, sino que además Jesús se presenta a sí mismo como ese sumo sacerdote but Jesus presents himself as that great high priest que nos representa delante de Dios that represents us before God y quien no solo presentó un sacrificio por nuestros pecados, and who did not only present a sacrifice for our sins, sino que Él mismo, but he himself, como el Cordero de Dios, as the Lamb of God, fue ese sacrificio perfecto y único was that perfect and only sacrifice y con el cual hoy tenemos la garantía que nuestros pecados han sido perdonados. with which we have the guarantee that our sins are forgiven. Hebreos 9:24 al 26 dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El que sigue. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. In Hebrews 4:24 through 26, it says, "For Christ did not enter a sanctuary made with human hands, that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place, every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself." ¿Te das cuenta? Do you realize? Jesús no solamente es el Cordero de Dios, Jesus is not only the Lamb of God, sino también el sumo sacerdote, but the great high priest quien presentando su propia vida como sacrificio, who presenting his own life as a sacrifice nos garantiza hoy el perdón de nuestros pecados, guarantees the forgiveness of our sins. pero también nos asegura el que podamos pasar ese puente para regresar una vez más a la presencia de Dios, para que podamos regresar una vez más a la gloria de Dios de la cual estábamos excluidos. But it also allows us to once again cross over to be in the presence of God, to enjoy, to be in his glory and enjoy communion with him. Jesús, como el sumo sacerdote, Jesus, as the great high priest, no tuvo que lavarse did not have to wash himself porque él ya era puro. because he was already pure. No tuvo que ofrecer una ofrenda por sus pecados He did not have to offer a sacrifice for his sins porque en él no había pecado. because there was no sin in him. No tuvo que quemar incienso para no ver directamente la gloria de Dios, He did not have to burn incense so that he would not see God's glory directly porque él era el reflejo de esa gloria. because he was the reflection of that glory. Jesús, como el Cordero de Dios, Jesus, as the Lamb of God, no tuvo que ofrecer la sangre de un animal did not have to offer the blood of an animal porque él mismo puso su vida y derramó su sangre, no con temor, no con tensión o preocupación de que algo fallara, because he gave his life and poured out his blood, not with fear, not with tension, sino con la autoridad but with authority de quien ya venció of he who already had the y victory, con su victoria reconciliarnos con Dios and with his victory would reconcile us to God, y abrir definitivamente el camino para poder llegar a su to presencia. make that definite path to the presence of God. Por eso el autor de Hebreos termina esta sección diciendo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. That is why the author of Hebrews finishes this section saying, let us then enter into God's presence with confidence. Y esto tiene que llenar nuestro corazón de una profunda esperanza, And that must fill our hearts with a profound hope, porque esto nos enseña que el primer paso para poder acercarnos a la presencia de Dios because that teaches us that the first step to enter into the presence of God no se da cuando cumplimos una serie de rituales. does not take place when we go through a series of rituals. El primer paso para que tú y yo podamos estar cerca de Dios no se da cuando nuestras acciones validan el que merecemos estar cerca de Él, The first step going back into God's presence is not because our actions validate that we are enough to come before Him, sino cuando creemos y confiamos en la suficiencia del sacrificio de Jesús. but when we believe and trust in that the sacrifice of Christ is enough.
Jesús, como el Cordero de Dios, no solo quita nuestro pecado, Jesus, as the Son of God, does not just take away our sins. sino también es el sumo sacerdote He- que nos lleva de regreso a la presencia de Dios y a su gloria. He is the great high priest that returns us to the presence of God and his glory. Pero ojo, But attention, y tenemos que tener muy en cuenta esto, we need to be very conscious of this, porque el autor de Hebreos because the author of Hebrews inició esta sección began this section advirtiéndole a la iglesia el peligro que hay de caer en la incredulidad, warning the church of the danger of falling in unbelief que cayó aquella generación. that generation faced. Porque sabes, podemos escuchar el evangelio, Because we can hear the gospel, podemos entender que Jesús es el Cordero de Dios, we can understand that Jesus is the Lamb of God, podemos saber que el puente está ahí we can see that the bridge is there, y aún así no entrar en ese reposo. and even so not enter into his rest. Y por eso el evangelio hoy nos recuerda algo glorioso. And that is why the gospel reminds us of something that is glorious. El Cordero de Dios ya quitó nuestro pecado The Lamb of God already took away our sin. y el gran sumo sacerdote ya abrió el camino The great- hacia la presencia de Dios y su gloria. The great high priest opened the path to the presence of God and his glory. La pregunta es si cruzaremos ese puente por fe The question is, will we use that bridge by faith, o si permitiremos que la incredulidad or will we permit unbelief nos deje fuera del reposo que Dios ha dispuesto para el que cree. leaves us outside of that rest that God has established for he who believes? Entonces, no endurezcamos nuestro So corazón. let us not harden our hearts. Acerquémonos a Dios por medio de Cristo Let us approach God by Jesus y entremos en el reposo que Él ha preparado. and enter into the rest that he has prepared for Y us. quiero que reflexiones en esto. And I want you to reflect on this. Pero ¿estás tratando de acercarte a Dios confiando más en tus propias obras? Are you trying to come close to God by your good works? ¿O estás descansando en lo que Cristo ya hizo por ti? Or are you resting in what Christ already did for you? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Reconoces a Jesús como ese Cordero de Dios y lo crees en Él como ese sumo sacerdote a través del cual hoy podemos accesar a la presencia de Dios sin temor, confiando en el sacrificio de Cristo?